¿Cómo creen que se caminará en el desierto? Porque vean bien la imagen, no hay un arbolito, no hay un oasis, hay un sol quemante, porque vean la imagen cómo calienta el sol esa arena. Y la mujer va con botas, va descalza y va erguida, ¿sí? Y eso es una gran enseñanza para nuestras vidas. En los desiertos de nuestra vida, Dios nos va a hacer pasar por esos desiertos, pero erguidos, en victoria, ¿sí? Muy bien, y pues como dijo la pastora, voy a hablar del capítulo 13 del libro del Éxodo. Yo me basé en la Biblia, traducción lenguaje actual. ¿Por qué? Porque se me hace muy fácil de digerir, se me hace muy fácil de comprender. Así es que usted allá en casita, por favor, si no tiene esa versión, búsquela ahí en su celular y siga con nosotros esta enseñanza. La siguiente diapositiva nos dice que el tema se llama la redención de Dios, ¿sí? La redención de Dios, cómo Dios perdona y saca a su pueblo de la esclavitud. Está en el libro de Éxodo, capítulo 13, y los puntos a tratar. 3 puntos súper importantes a tratar el día de hoy. El primer punto dice la fiesta de los panes sin levadura, la consagración de los primogénitos es el número 2, y por último el número 3, Dios guía a los israelitas en su viaje a Canaán, la tierra prometida. Muy bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que bueno, ya ahí déjala, vamos a hacer una pequeña introducción. El martes pasado Chayito nos compartía la palabra de Dios en el capítulo 12 y nos decía sobre la 10ª plaga que vino sobre Egipto, donde Dios manifestó su poder, manifestó su gloria, avergonzando a cada uno de los dioses egipcios, ¿sí?, a través de las 10 plagas. Y bien, lo saca de ahí y lo saca ya una vez que mueren los primogénitos. Faraón le dice a Moisés, váyanse fuera de aquí, ya no los quiero ver, váyanse al desierto a orar a su Dios y pídanle por mí, ¿verdad? Y Dios en su misericordia, claro que Dios iba a tener misericordia con el faraón. ¿Por qué? Porque lo estaba pidiendo, ¿sí? Aquí es la redención, no ahorita del faraón, sino que por más pecados que tengamos, por más pasado pecaminoso que tenemos, ¿sí?, si venimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces Dios nos redime como quizá redimió a Faraón. Pero bueno, ese será otro tema. Entonces cuando Faraón le dice, ya váyanse de aquí, pues le dice, ya llévate todo el ganado y váyanse todos, niños, mujeres, ancianos, todos váyanse, ¿sí? Entonces los israelitas les pidieron a los egipcios y ellos les dieron de buena gana porque tenían gran temor, creían que iban a seguir muriendo. Entonces les dan ropa, les dan calzado, les dan joyas de oro y de plata, ¿sí? Y los apuraban, dice la palabra de Dios, que los apuraban para que salieran rápido de Egipto, ¿sí? Y en ese apuramiento pues no les dieron tiempo de hacer lonche. No pudieron preparar comida para el camino. Salieron apresuradamente y lo único que hicieron es tomar la masa que iban a celebrar la Pascua, el paso de la esclavitud a la libertad, pero sin levadura. No estaba laudada esta masa, ¿sí? La echaron sobre sus mantos y vámonos. Emprendieron el viaje hacia la ciudad o hacia el país de Canaán, la tierra prometida. Muy bien, pues ahora en el capítulo 13 empieza con la fiesta de los panes. Y como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva,
la fiesta de los panes sin levaduras, lo que Dios hizo con su pueblo al liberarlos de la esclavitud de Egipto. Y yo les voy a pedir que vayamos en sus Biblias al capítulo 13 del libro de Éxodo. En el versículo 1 y 2, Dios le recuerda a Moisés sus mandamientos. ¿Cuáles? Lo que les había dado antes en los demás, que ya nos narró Chayito en la clase pasada. Y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 3. Dice: entonces Moisés le dijo a los israelitas: nunca olviden este día. Con su gran poder, nuestro Dios nos ha sacado de Egipto, donde éramos esclavos. De ahora en adelante, ninguno de ustedes deberá comer en este día pan con levadura. Dios les prometió a sus antepasados que les daría el país de Canaán, donde ahora viven otros pueblos. Es un país tan rico que siempre hay abundancia de alimentos. Este es el primer mes del año, cuando Dios les haya entregado la tierra prometida y ustedes ya vivan ahí. En ese mismo mes celebrarán todos los años la fiesta de los panes sin levadura. Dios saca a su pueblo de Egipto y les da este mandato: van a comer pan sin levadura. ¿Y qué es la levadura? La levadura es un hongo que descompone, es un descomponedor, es un hongo, descompone en este caso la masa. Cuando es en fruta, pues produce alcohol, y cuando es en masa produce un gas carbónico que hace que la masa se infle, ¿sí? Que duplique su tamaño, y quedan pequeñas burbujitas ahí cuando es cocida, ¿sí? Bien, pero en la Biblia, levadura, sí, significa pecado, significa maldad, ¿sí? Y Dios lo que le dice a su pueblo es: van a comer pan sin levadura. Dios no quiere, ¿sí?, que su pueblo se engrandezca de más por todas las hazañas que Él hizo para sacarlos de la esclavitud. Esto, aplicado a nuestra vida, quiere decir que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, fuimos sacados de nuestro Egipto, fuimos sacados de nuestro pecado, ¿sí? Y al igual que al pueblo le dijo: coman pan sin levadura 7 días, a nosotros nos dice: no te creas más. Hay muchas personas que, y no es que esté mal, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, andamos repartiendo bibliazos por todos lados. Y andamos compartiendo la palabra de Dios y diciendo qué grande y maravilloso es nuestro Dios. Pero Dios nos dice: tranquilo, primero aliméntate del pan espiritual, del pan sin levadura. ¿Y cuál es el pan sin levadura? La palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, tenemos que nutrirnos, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para estar fuertes. Porque ¿saben qué? Vamos a nuestro Canaán. ¿Y cuál es nuestro Canaán? La vida eterna. La vida eterna. Así es que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y fíjense bien, seguimos ahí en el capítulo 13, versículo 6. Dice: durante 7 días comerán pan sin levadura, y el 7º día harán una fiesta en honor a nuestro Dios. En esos días nadie que vive en el país deberá tener en su casa levadura o pan con levadura. La instrucción, el mandato: comerán 7 días pan, y el 7º van a hacer gran fiesta, ¿sí? ¿Para qué? Para recordar de dónde los sacó Dios, ¿sí? Estos versículos aplicados a nuestra vida quiere decir que
debemos de hacer gran fiesta. ¿Cuándo? El séptimo día. ¿Y cuándo es el séptimo día? El domingo. El domingo tenemos que hacer fiesta para honrar a Dios. ¿En dónde? En nuestra congregación. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado y el sábado usted puede comer pan sin levadura, pan, la palabra de Dios, ¿sí? Por medio de devocionales, lectura de la Biblia, oraciones, ¿sí? En fin, nútrase de la palabra de Dios, ¿sí? Y el séptimo día, ese sí, haga fiesta espiritual y venga o vaya a su congregación. Las hermanas que nos escuchan o nos están viendo de otra iglesia, congréguese, celebre, venga a compartir con todos sus hermanos el pan de vida, el pan sin levadura. Y el pan sin levadura, ahí está, tomé esas dos imágenes, es ligero, es sencillo, no está inflado. No debemos vanagloriarnos. En la palabra de Dios y en el camino de Dios todos los días se aprende, todos los días. Nadie sabe más que nadie, ¿sí? Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras cuando leemos su palabra, aún cuando nos la aprendamos de memoria. Él nos habla de diferente manera. Ese es el pan sin levadura. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahí en el versículo 8. Dice: en el séptimo día les dirán a sus hijos: esta fiesta la celebramos para recordar lo que Dios hizo por nosotros cuando nos sacó de Egipto. Esta fiesta será para ustedes como una marca en la mano o en la frente. Les hará recordar que Dios, con su gran poder, nos sacó de Egipto. Por eso, nunca deben de olvidarse de sus mandamientos. Recuerden que todos los años deberán celebrar esta fiesta en la fecha señalada. Fíjense bien, Dios les dice: hey, van a recordar esta fiesta y se las van a enseñar a sus hijos y los hijos a sus hijos para que sea celebrada perpetuamente y que quede grabada en su mano y en su frente. ¿Y qué hay atrás de la frente? El cerebro. Que esté grabado en su mente que deben de celebrar esta fiesta en honor a Dios por haberlos sacado de la esclavitud que vivían en Egipto. Así nosotros también debemos de enseñar a nuestros hijos el por qué nos reunimos los domingos, el por qué es importante congregarnos en la iglesia. Yo he conocido niños, jóvenes que dicen: no, es que mamá a fuerzas me trae el domingo a la iglesia, y es que ¿por qué? Y yo, espera, ¿sabes por qué hay esa rebeldía en los niños y en los jóvenes? Digo, no en todos, pero pues les digo que yo conozco gente, aquí no, pero en otras partes yo sí las conozco, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que les falta conocimiento, que mamá y papá no los ha enseñado el porqué de congregarnos. No es cumplir por cumplir, no es venir y sentarte 2 horas y decir que eres cristiano y después, saliendo a la calle, empiezas a hacer una tras otra de las maldades. No, ser cristianos es de mujeres y hombres valientes, ¿sí? Que viven día a día la palabra de Dios. Y se oye fácil, ¿verdad? Ah, sí, yo soy valiente, sí. Perdona a tu vecina. Ay, no, porque me echa la basura. O sea, ¿cómo? ¿Sí? Día a día los cristianos debemos de practicar las enseñanzas de Jesús y de recordar nuestro Egipto, de dónde Dios nos sacó, por qué nos congregamos. Y nos congregamos para recordar de dónde Dios nos sacó hace años, del pecado, de la idolatría y de un sinnúmero de pecados, ¿verdad? Y Él nos limpió, nos redimió,
¿sí? Por eso es importante explicarles y cultivar en nuestros hijos el por qué reunirnos los domingos. Y también dice algo bien importante, por eso nunca deben de olvidarse de sus mandamientos, ¿sí? Los mandamientos de Dios, los 10 que les dio a Moisés, pero también todos los demás que vienen en la Biblia. Que si nosotros leemos este pan de vida, este pan sin levadura, vamos a conocer qué otros mandatos, qué otros mandamientos nos dice Dios que practiquemos, ¿verdad? Muy bien, hermanos y hermanitas, vamos a la siguiente diapositiva. Es el punto 2, la consagración de los primogénitos. Éxodo 13, 11 al 16 dice: cuando Dios les haya entregado el territorio de Canaán, que es el país que les prometió a sus antepasados, ustedes deberán entregarle el primer hijo varón que tengan y el primer macho de sus animales, pues ambos le pertenecen a Dios. En lugar de dar como sacrificio el primer macho de los burros, podrán dar en su lugar como ofrenda un cordero. Lo mismo harán ustedes con sus hijos mayores. Cuando sus hijos les pregunten por qué hacen estos sacrificios, ustedes les dirán: con su gran poder nuestro Dios nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El rey de ese país se había puesto terco y no nos dejaba salir. Entonces Dios castigó a los egipcios quitándole la vida a todos los hijos mayores y también a las primeras crías de sus animales. Por eso nosotros sacrificamos en su honor el primer macho de nuestros animales y en lugar de nuestro hijo mayor le damos una ofrenda. Este sacrificio debe ser para ustedes como una marca en el brazo o en la frente, para que recuerden que Dios nos sacó de Egipto con su gran poder. La consagración de los primogénitos, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Como es mandato de Dios para los israelitas. Dios les dice: explíquenles, enséñenle a sus hijos por qué celebran comer pan sin levadura y también por qué tienen que consagrar al primer hijo que abra la matriz de su madre, a su primogénito. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios, ¿sí? Ahora, dice que la primera cría, por ejemplo, de un cordero, tenían que inmolarlo y entregarlo a Dios como sacrificio, y una ofrenda por el hijo mayor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en aquel entonces así lo hacían, pero ahora nosotros no es necesario hacer el sacrificio de ningún animalito, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios que tomó nuestro lugar, se sacrificó en la cruz del Calvario para el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Nosotros, cada una de nosotros, debemos de darle gracias a Dios por nuestro primogénito. Decirle: gracias, Señor, lo entrego en tus manos, lo consagro a ti. ¿Para qué? Para que lo uses como instrumento valioso para tu gloria, ¿sí? Los hijos no son de nosotros, son prestados, son dados por Dios. ¿Para qué? Para que los enseñes, ¿sí? Les enseñes el temor de Dios y los guíes por el camino correcto. Pero debes de dejarlos volar, sobre todo ya a cierta edad, donde tú ya le enseñaste, ¿sí?, los cimientos de la fe, los cimientos de la educación. Ahora sí, yo conozco muchas mamás que no dejan ir, y mucho menos al primogénito, ¿sí? Pero es necesario que ellos vivan. ¿Se van a equivocar? Sí, se van a equivocar. Van a cometer errores muchos,
Pero ¿sabes qué? Es su desierto, es su vida. Y el Señor quiere que aprendan. Pero ¿cómo? Si mamá no lo suelta, ¿sí? Tenemos que irlo soltando. Pero ya cuando estemos bien conscientes que están en el camino de Dios, o que al menos tú como madre le has enseñado el camino correcto, ¿sí? Pero ese es otro tema. Muy bonito y todo, pero es otro tema. Muy bien, y fíjense bien ahí en la diapositiva, encontré esa, no, en la anterior, Chayita, en lo de los consagración, esa, ¿sí? Bueno, yo vengo empecé en el catolicismo, mis padres me enseñaron lo católico, entonces a mí mis padres me enseñaron a dar gracias a Dios por cada hijo que yo tuve, yendo al templo a los 8 días, y así nos lo enseñó mamá y papá, ¿sí? A los 8 días tome a su niño y vaya y dele gracias a Dios. Así los 8 días, sea un miércoles, un sábado, el día que fuera, pero a los 8 días exactos teníamos que darle gracias a Dios por habernos acompañado en el parto y estar sanos. Y como mis padres, aun cuando no sabían mucho de la palabra de Dios, hacían lo correcto. ¿Qué tienes que hacer? Agradecer a Dios por tus hijos, por los primogénitos, pero también por todos los demás que Él te ha permitido tener, ¿sí? Qué hermosa tradición de la Iglesia Católica, y que nosotros con mucho más razón debemos de entregar a nuestros hijos, consagrar a nuestros hijos a Dios. ¿Dónde? Ahí en tu cama, ahí en tu recámara, donde estés, consagra a tu hijo. Ya después vendrás y lo presentarás a la iglesia y daremos gracias a Dios por ese hijo que te nació. Muy bien, vamos a continuar en la siguiente diapositiva y nos vamos, acuérdense que estamos en Éxodo 13, versículo 17. Dice: cuando el rey de Egipto dejó que los israelitas se fueran de su país, Dios mismo les enseñó el camino que debían seguir. No los llevó por la región donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto. Y es que Dios pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas, estos podían asustarse y regresar a Egipto. Por eso Dios hizo que los israelitas rodearan el camino del desierto que lleva al mar de los juncos, es decir, el mar Rojo. Así salieron de Egipto. Fíjense bien, ¿se acuerdan que dijimos que los israelitas habían salido de forma apresurada? Que habían todo el ganado y todas sus pertenencias y trastes y masas sin levadura y todo, porque los egipcios le dijeron: ya váyanse, porque si no su Dios nos va a matar. ¿Por qué? Porque nos portamos mal con ustedes, ¿sí? El pueblo de Israel no iba preparado para una guerra. Pues ni modo que los agarraran a cacerolazos, pues no, ¿sí? A lo mejor llevaban sus armas, pero no iban preparados para la guerra, puesto que llevaban a sus mujeres, a sus niños, a sus ancianos, ¿sí? Y el Señor dijo: si se enfrentan con los filisteos, se van a llenar de temor y se van a querer regresar a Egipto. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sí? Es aquí lo importante. Debes de nutrirte de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, cualquier filisteo te va a atacar. ¿Sí? Y tú no estás preparado para la guerra. Por eso, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, debemos de comer pan sin levadura y debemos prepararnos. Acuérdense, así como el pueblo de Israel no iba a la guerra, ellos iban a Canaán, a la tierra prometida. Así nosotros,
¿sí? Recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos nutrimos de pan sin levadura, nos fortalecemos porque vamos a nuestro Canaán, a la vida eterna que Dios nos ha prometido darnos, ¿sí? Y fíjense bien que Dios dice que no los llevó por ese camino corto, porque ahí estaban los filisteos y después se iban a asustar y se iban a regresar. Así nosotros, a veces cuando no estamos fortalecidos en fe y no estamos fortalecidos con la palabra de Dios, fácilmente nos mueven el tapete. Y ahora que la maldad se ha multiplicado con mayor razón. A mí me da tanta tristeza ver en ciertos canales de la televisión que salen chamanes y que salen no sé qué tanta cosa y en horarios que cuestan en la televisión. Y si cuestan en la televisión quiere decir que el negocio les está saliendo bien, puesto que tienen para pagarlos. ¿A cambio de qué? Del pueblo de Dios teniendo miedo y yéndose, regresándose a Egipto, regresándose a su pecado, regresándose a la idolatría. En cambio el Señor, grande y maravilloso, los hace irse por el camino largo, el camino del desierto. ¿Sí? El camino del desierto es un camino largo. No es corto, no es fácil en el desierto, es largo, pero es ahí, en el desierto, donde tú vas a conocer de Dios y te vas a fortalecer. Y me encanta la imagen que está en la primera diapositiva, Chayito, que es la introducción a nuestro estudio bíblico atravesando el desierto. En Oseas 2:14 dice: he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En el desierto Dios habla a nuestro corazón. Y a lo mejor ustedes se preguntan por eso, ¿y cuál desierto? Pues ¿cuál? Todos los problemas con los que vives, porque discúlpame, todos estamos pasando por un desierto. Llámese desierto de falta de salud, llámese desierto de problemas económicos, llámese desierto de problemas matrimoniales, de adulterio, fornicación, mentira, engaño, traición. ¿Les sigo nombrando desiertos? Y todos estamos en ese desierto, mas dice el Señor, en ese desierto te voy a hablar a tu corazón. En los problemas es cuando nosotros recurrimos a Dios, inclusive cuando no eres cristiana. Yo he oído muchas personas que no son cristianas y dicen: ay, Diosito, ayúdame. Diosito, Dios grande, fuerte y poderoso. Diosito no es minúsculo, es mayúsculo, es un Dios grande, fuerte y poderoso. ¿Sí? Y es ahí en los problemas que tenemos, en los desiertos que afrontamos día a día, donde Dios se manifiesta su gloria. ¿Cuándo? Cuando te da solución a tus problemas, porque no para siempre estarás en el desierto. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, vean la mujer erguida, segura de sí misma, avanzando, atravesando por el desierto. No dice que no le quemaban los pies la arena, claro que sí, pero con Dios todo lo puedes. Con Dios atraviesas el desierto, tomado de la mano de Dios, porque si lo haces en tus propias fuerzas, el desierto acaba contigo. El desierto acaba contigo, tu problema acaba derrotándote, tu problema acaba muriendo en el desierto. Donde dices, ya no hay solución, no, ya no, ya hasta aquí llegué, ya no puedo más. ¿Y cuántas personas llegan al suicidio? ¿Por qué? Porque quieren atravesar solos el desierto. Y es nuestro deber como cristianos decir a todo el mundo lo grande y lo maravilloso que es Dios. Lo grande y lo maravilloso que Dios puede hacer cosas en nuestra vida.
Es el primer mandato que nosotros los cristianos tenemos, la gran comisión, ir por todo el mundo y hablar de su palabra, porque ¿quién te dice que si a esa persona que le compartiste la palabra de Dios o el plan de salvación en la combi o en el mercado o con tu vecino o tu primo, el día de mañana no haya pasado por su mente suicidarse, decir no puedo más con este desierto, mejor me quito? No, el enemigo eso es lo que quiere, que creas que no hay solución, mas con Dios todo es posible. Muy bien, seguimos en nuestra lectura. Ahí en el versículo 19 solamente dice que los israelitas y Moisés llevaban los huesos de José al país de Canaán. ¿Por qué? Porque era una promesa que le habían hecho a José y a sus antepasados. Seguimos en el versículo 20, ya por último del 20 al 22, dice: los israelitas empezaron su viaje en el pueblo de Secot y llegaron a Etam, donde comienza el desierto. Ahí acamparon. En ningún momento Dios los dejó solos. De día los guiaba mediante una nube en forma de columna, y de noche les alumbraba el camino con una columna de fuego. Amén, gloria a Dios. Fíjense, el pueblo de Israel llegó a Etam, donde comienza el desierto, ¿sí? Al frente tenían el desierto, atrás va a venir el faraón, ¿sí? ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Cómo actuaron? ¿Qué pensaron? Eso lo vamos a averiguar la próxima semana, el martes, a la misma hora, en el mismo canal y con otra expositora, ¿sí? ¿Qué hicieron los israelitas cuando iban a empezar a caminar por el desierto? ¿Sí? Pero hermana, yo no sé si tú estás acampando en tu desierto y cuánto lleves acampando en él. Pueden ser años, meses, días, no lo sé. Cada desierto es diferente. Dios es Dios y gloria a Él, porque cada uno de sus hijos pasa por desiertos diferentes. Y es tu deber enseñar a los demás cómo Dios te ayudó para salir de ese desierto. Hay desiertos duros, horribles, que casi mueres en el intento, que sales arrastrándote, pero sales de él tomado de la palabra de Dios. Y cada una tendrá su propio testimonio de cómo Dios la libró de ese desierto. Yo quiero pedirte, hermana, que si tú es la primera vez que nos escuchas o si en días siguientes a la emisión de este programa tú buscas ahí en internet y encuentras este mensaje, quiero pedirte que si no has entregado a Cristo tu corazón, lo hagamos el día de hoy, con una sencilla oración, pero créeme que vas a disfrutar de haber recibido a Cristo en tu corazón, porque ¿sabes qué? Te vas a fortalecer y no va a haber desierto tan grande que tú no puedas atravesar de la mano de Dios. Así es que con mucho respeto te pido, cierra tus ojos con el único fin de que te concentres en lo que vas a hablar, ¿sí? Y digas: Señor Jesús, te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Te pido perdón, Señor, inclusive de aquellos pecados que no recuerdo o que no considero que lo sean. Te suplico que me perdones, que limpies mi alma, mi corazón de esos pecados y que entres tú en mí. Que tu Espíritu Santo me selle para pasar de una simple criatura a ser una hija o un hijo de Dios. Recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y leeré la palabra, el pan de vida eterna, el pan sin levadura, para nutrirme
y poder llegar a mi Canaán, a la tierra prometida, a la vida eterna. Gracias te doy, Señor, porque sé que tú me perdonas, porque sé que me haces nueva criatura y de hoy en adelante te serviré. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Así es que, hermana, nos decía la pastora al inicio de esta charla, nos decía que Dios siempre, siempre nos va a tener una nube que nos proteja. ¿De qué? En el desierto, que nos proteja de los rayos del sol, ¿sí? Y en la noche va a alumbrar tu camino con una columna de fuego. ¿Para qué? Para que no tropieces, para que no caigas y para que salgas adelante de tu desierto. También en el canto, al inicio de este programa, vimos qué hermoso es confiar en Dios. Y pues bueno, hermanitas, va resumiendo, vamos ahí a las conclusiones. ¿Se acuerdan que eran 3 temas? Vamos a concluir de esta forma. En el primer tema, debemos de sacar toda la levadura, es decir, todos los pecados de nosotros mismos y de nuestra casa, y ser humildes y sinceros. Hay que sacar la levadura de nosotros mismos, no creernos más que los demás, sino estar al servicio de los demás, porque ¿sabes qué? Eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando lavó los pies a sus discípulos, ¿sí? Servir a los demás y nunca van a gloriarte, porque créeme, siempre va a haber mejores y peores que tú. Entonces, mejor así, sin inflarnos. Y tenemos que sacarlo, un punto bien importante, de nuestra casa. Orar por tus hijos, orar por el ambiente que se vive en tu casa, llámese tu hogar o el hogar de tus padres. Orar y pedirle a Dios que saque la levadura, que saque esa vanagloria y que nos haga y haga en nuestros familiares personas más humildes, ¿sí? En el siguiente punto dice, consagrar a Dios no solo a nuestros hijos primogénitos, sino a todos los demás, pues por la sangre del Cordero somos redimidos para salvación, y enseñarles el porqué de su consagración y instruirlos en la palabra de Dios, ¿sí? El por qué, explícale a tus hijos de hoy en adelante, aunque ya estén grandotes, explícale por qué nos reunimos los domingos, explícale de qué hizo Dios contigo, de dónde te sacó y ahora dónde estás y a dónde te diriges, ¿sí? Muy bien. Y en el tercer punto dice, estar confiados en que Dios siempre está con nosotros, de día como una nube refrescante y de noche como una columna de fuego que nos alumbra y nos guía en nuestro viaje por el desierto, ¿sí? Entonces estemos confiados, con Dios somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él siempre te va a cuidar, te va a proteger, te va a ayudar, solamente permítele que Él haga esto, permítele. Esto de permitir quiere decir que son en los tiempos de Dios donde Dios te va a llevar por el desierto y te va a sacar de él. Por más que tú quieras acortar los caminos o te quieras ir, dale oportunidad a que Dios obre en tu vida en el tiempo de Dios. No forces los caminos. Espera el tiempo de Dios, y en la espera es donde nos desesperamos. En la espera desespera, pero si tú realmente tienes confianza en Dios, espera pacientemente. El domingo en la predicación el pastor nos habló de este tema, la confianza en Dios. Así es que sea cual sea tu desierto, confía en Dios, Él hará en su tiempo.